Buenas noches, ingeniero. Somos el grupo 2 conformado por Juan Cueva y mi persona Bolívar Ana Luisa y vamos a exponer la investigación acerca de los amplificadores ópticos. Introducción. El objetivo de esta investigación es conocer y analizar los diferentes tipos de amplificadores ópticos que interactúan en el ámbito de las comunicaciones, el cómo sus características nos benefician dependiendo del escenario y su importancia en las mismas. Algunos puntos a tener en cuenta en la importancia de estos es que nos permiten compensar las pérdidas de señal que se producen a lo largo del trayecto. Además, permiten mejorar aspectos como la sensibilidad y precisión en la recepción. Fundamento de los amplificadores ópticos. Son dispositivos que permiten amplificar la señal que proviene de la fibra de manera directa, es decir, sin la necesidad de hacer la transformación a señal eléctrica y viceversa. El método más utilizado es la emisión estimulada, donde cada amplificador cuenta con un medio físico con la capacidad de amplificar los haces de luz que ingresan al sistema. Estos son denominados medios de ganancia. Dentro de su funcionamiento tenemos que el haz de luz ingresa al amplificador y es recibido por este medio de ganancia. Aquí se realiza un proceso llamado bombeo de medio de ganancia, en donde se absorben los fotones y se excitan algunos electrones elevando su nivel de energía y regresándolos a la normalidad. La energía liberada en este proceso, en forma de fotones, amplifica la señal. Tipos de amplificadores. Dentro de esto tenemos tres tipos. Los amplificadores de fibra dopados con herbio, que son los más utilizados en las comunicaciones para largo alcance. La particularidad de estos es que su núcleo está dopado con herbio, lo que le permite a la luz absorberse con una frecuencia y ser emitida en otra. Tenemos los amplificadores de Raman, diseñados en función de la ganancia del mismo nombre. Cuando un fotón llega de una frecuencia baja, induce la dispersión en otro de mayor frecuencia, lo que produce un fotón con el excedente de energía que pasa al medio. Finalmente tenemos los amplificadores ópticos de semiconductores. Estos hacen uso de un material semiconductor como medio activo. Cuando la corriente atraviesa el material, los electrones del semiconductor se excitan. Al momento de amplificar la señal, baja su nivel liberando los fotones que son los que la amplifican a la señal original. Amplificadores de fibra dopada con herbio. Estos son utilizados en las bandas C y L, entre los 1530 y 1565 nanómetros. La fibra dopada, como su nombre lo indica, contiene iones de herbio en su núcleo. Este actúa como el medio activo, por lo cual ocurrirá el proceso de amplificación. Su propósito es el de amplificar las señales ópticas sin la necesidad de volver a convertirlas a señales eléctricas, lo que reduce en cierta manera la complejidad del sistema. El funcionamiento de este se basa en la emisión estimulada, en donde la señal que se desea amplificar se introduce en la fibra, donde los iones de herbio comienzan a variar su nivel de energía haciendo uso de una fuente láser. Una vez excitados, estos iones pueden ser estimulados por la señal entrante, generando así la amplificación, como lo indica en la siguiente imagen. Tenemos que la señal de entrada es amplificada gracias a la fuente de bombeo. Su estructura. Este se compone de 5 partes. La fibra dopada con herbio, que es el núcleo activo del amplificador. Es el que permite la amplificación por medio del proceso de la emisión estimulada, interactuando con la señal y la luz de bombeo para aumentar la potencia. Tenemos lo que es la propia fuente de bombeo, que proporciona la energía para excitar los iones de herbio con el fin de dar lugar a la amplificación. Esta suele utilizar diodos láser semiconductores con ondas de emisión entre 980 nanómetros y 1480 nanómetros. Tenemos el multiplexor por división de longitud de onda. Este es el encargado de unir la luz de la señal con la luz de bombeo para que viajen por la misma fibra. Este debe tener bajas pérdidas de inserción y ser insensible a la polarización para asegurar su eficiencia. Tenemos también lo que son los aisladores ópticos, que son los que garantizan la transmisión unidireccional de la luz para evitar reflexiones hacia la fuente de bombeo o bien a la fuente de entrada del amplificador, lo que puede generar ruido adicional y reducir el rendimiento, además de proteger el sistema de oscilaciones no deseadas. Finalmente tenemos los filtros ópticos, que son los que filtran el ruido de emisión espontánea amplificada fuera del ancho de banda operativo. Esto mejora la relación señal-ruido y contribuye a la ganancia dentro del rango de operación. Algunas ventajas de este tipo de amplificador son que tienen un ancho de banda de ganancia muy amplio, lo que les permite amplificar una amplia gama de longitudes de onda. Poseen una alta ganancia, lo que permite amplificar señales débiles. Tienen un bajo factor de ruido, lo que significa que no introducen ruido significativo en la señal. Los amplificadores de fibra dopada con herbio o EDFA son muy lineales, lo que significa que no distorsionan la señal.
Además de eso son bastante estables, lo que significa que no necesitan ser recalibrados constantemente. Finalmente, son relativamente sencillos de diseñar y construir, lo que los hace menos costoso que otros amplificadores de fibra. Del mismo modo, poseen algunas desventajas, ya que suelen ser de un tamaño considerable, típicamente varios metros de largo debido a la fibra dopada, lo que dificulta su integración en sistemas compactos. Ya, tenemos que, aunque bien tienen una ganancia relativamente plana en la banda C, su banda de operación es limitada comparada con otros tipos. Estos tienden a generar emisión espontánea amplificada, que se manifiesta como ruido de fondo, afectando la calidad de señal. Esto es bastante notable en sistemas de largas distancias o con muchos amplificadores en línea. Ya. En los sistemas WDM, la caída o fallo de uno de los canales puede provocar errores en el resto, debido a la interacción no lineal en el amplificador. Algunas de las aplicaciones que tenemos para este son en sistemas de cableo de fibra óptica, ya que son usados amplificando señales ópticas en enlaces que requieren largas distancias, permitiendo una transmisión eficiente. En las redes DWDM, se amplifican simultáneamente canales ópticos con diferentes longitudes de onda. Ya. Y finalmente tenemos su uso al momento de distribuir señales ópticas a múltiples usuarios, compensando pérdidas por división y largas distancias. Amplificadores Raman. Su funcionamiento se basa en el fenómeno físico conocido como dispersión de Raman estimulada, un fenómeno no lineal que ocurre cuando la luz láser de bombeo interactúa con las moléculas de fibra óptica. Durante este proceso, los fotones de la bomba transfieren parte de su energía a las señales ópticas más débiles, elevándolas en potencia. Al propagarse por la fibra, los fotones de la bomba excitan las moléculas del núcleo de la misma a niveles energéticos superiores. Estas moléculas luego se relajan emitiendo fotones de menor frecuencia. Esto da lugar a un fotón que contiene el excedente de energía, que finalmente pasa al medio amplificando la señal. La configuración del sistema. Esta posee algunas partes que serían el láser de bomba de alta potencia, que es quien genera los fotones que inducen a la amplificación, los acopladores de fibra o circuladores ópticos, que combinan la luz de bombeo con la señal, la fibra de transmisión, la que actúa como medio activo donde ocurre la amplificación, el detector de reflejo. Este es quien verifica la presencia de reflexiones fuertes que podrían dañar el sistema. Dentro de las configuraciones de bombeo tenemos tres tipos. El bombeo contra propagación. En este la luz de la bomba entra desde el extremo opuesto al de la señal, mejora la relación señal a ruido y reduce distorsiones no lineales al inicio del tramo. El bombeo de copropagación, en donde la bomba y la señal entran por el mismo extremo, y el bombeo bidireccional. En este se utilizan ambas configuraciones simultáneamente para balancear potencia y ruido. Dentro de sus ventajas tenemos el bajo ruido. Esto ya que la cifra de ruido puede ser de menos 2 a 0 decibelios, mucho mejor que en los sistemas EDFA. La amplificación en cualquier banda óptica, ya que esta no se limita solo a la banda C. La distribución de la ganancia a lo largo de la fibra nos permite usar potencias más bajas por canal. Además de esto, tiene una buena compatibilidad con enlaces de larga distancia y sistemas de WDM. Finalmente, tiene la posibilidad de hacer una combinación híbrida con EDFDA para mejorar aún más el rendimiento. Ya. Entre sus desventajas están una mayor complejidad técnica y por ende de configuración, costos más elevados en relación al resto de amplificadores y su sensibilidad a reflexiones, ya que requiere un monitoreo de condiciones óptimas estables. Además, el riesgo de aparición de efectos no lineales si es que la potencia de la bomba es demasiado alta. Finalmente, tenemos algunas aplicaciones, como lo son en la extensión de tramos en sistemas de larga distancia, donde ya no es posible agregar más amplificadores de EDFA por límites de la relación señal a ruido. Su aplicación en sistemas de WDM de muy alta capacidad, que permiten mejorar la relación señal a ruido sin saturar los canales. Su uso en redes ópticas submarinas y troncales, donde se requieren tramos extremadamente largos sin regeneración eléctrica. Sistemas que utilizan bandas fuera de la banda C, como lo serían la banda S u O, gracias a su capacidad de amplificación espectral más amplia. Finalmente tenemos la posibilidad de utilizar enlaces híbridos para lograr un balance óptimo entre ganancia, ruido y costo. Bueno, continuamos con los amplificadores de semiconductor óptico, por sus siglas SOA. ¿Qué son? Bueno, estos son pequeños componentes electrónicos que aumentan la intensidad de los impulsos luminosos que lo atraviesan. Aquí se utilizan sustancias semiconductoras como puede ser el arseniuro de galio o el fósforo de indio para emitir la luz. Aquí la interacción entre la luz producida y la señal recibida amplifica la señal,
permitiéndole viajar a mayor distancia sin perder potencia. Estos funcionan según ciertos parámetros como longitudes de onda seleccionables que pueden ir desde los 1310 hasta los 1610 nanómetros, ganancias de 20 decibeles, tiene una potencia de salida de 16 dBm y emisión de longitud de onda igual a la de la entrada. Su funcionamiento. Bueno, aquí un láser emite fotones, lo que resulta de la excitación de electrones por la señal de entrada, y estos fotones a su vez se transmiten como una señal óptica. Bueno, aquí un amplificador semiconductor excita estos electrones desde su estado fundamental para estimular fotones con la misma longitud de onda que la entrada original, creando así una señal óptica. Bueno, estos suelen compararse a menudo con los EDFA, sin embargo estos difieren en rendimiento. Bueno, aquí una estructura fundamental de un SOA pueden incluir una región de ganancia, que es para permitir la amplificación óptica, donde se dopa de impurezas como herbio o iterbio. También cuenta con capas de revestimiento. Aquí se utilizan dos capas de material semiconductor llamadas capas de revestimiento para confinar la luz a la región de ganancia, de modo que éste puede interactuar y amplificarse. También consta de guías de ondas, que son estructuras internas que dirigen la luz a través del sistema y permiten la interacción con la región de ganancia. También cuenta con fuentes de corriente, que este es el que impulsa la inyección de corriente en la región de ganancia, lo que hace que el material semiconductor emita y elabore la luz. También cuentan con disipadores de calor, que es una pieza que distribuye el calor y protege el material semiconductor, además mantiene el rendimiento en el dispositivo. Bueno, unas ventajas. Una es que las señales ópticas se pueden amplificar eficazmente gracias a una alta ganancia. Tienen un tiempo de respuesta rápido, lo que hace que sean adecuados para el procesamiento de señales de alta velocidad. Las SOA son capaces de realizar todo tipo de operaciones no lineales. Y otra ventaja es que tienen un tamaño compacto. Bueno, ahora con las limitaciones. Estos tienen una potencia de salida menor que otros tipos de amplificadores ópticos. La señal amplificada puede distorsionarse debido a procesos no lineales. Y otra limitación es que las variaciones de temperatura pueden tener un impacto en el rendimiento. Bueno, aquí tenemos unas aplicaciones como la amplificación óptica en las redes de telecomunicaciones que se utilizan para compensar las pérdidas en los enlaces de fibra óptica, especialmente en redes metropolitanas y de acceso. Bueno, también se utiliza para regeneración de señales ópticas, ya que estos pueden actuar como regeneradores, reamplificando y remoldeando en los enlaces de fibra larga. También se utilizan para la conmutación óptica, donde se emplean en los conmutadores de paquetes ópticos gracias a su rápida respuesta, que van en el orden de los nanosegundos. También se utilizan en sistemas de detección coherente, ya que pueden amplificar señales antes del fotodiodo para mejorar la relación señal-ruido. Bueno, ahora tenemos una comparación de los amplificadores ópticos. Bueno, aquí tenemos una tablita que compara SOA y EDFA. Entre ganancias, SOA tiene de 10 a 15, mientras que en EDFA la ganancia va de 30 a más decibeles. En SOA la potencia de saturación en dBm es de máximo 1, mientras que en EDFA es de mínimo 17. Bien, en cuanto al factor de ruido, tenemos que el SOA tiene un factor de 5 a 6, mientras que en EDFA tiene un factor de 4 dB. Las dimensiones en SOA son menores a 0.001, mientras que en EDFA pueden ir desde los 10 hasta los 100 metros. En la banda de paso en SOA tenemos de 30 a 60 nanómetros, mientras que en EDFA de 20 a 30 nanómetros. El margen en SOA va desde los 1300 a los 1550 nanómetros, mientras que en EDFA se tiene 1530 a 1565 nanómetros. En la anchura de banda de longitud de onda se tiene que en SOA son 40 nanómetros, mientras que en EDFA 35.
Aquí tenemos otro cuadro comparativo que compara el EDFA con el Raman. En cuanto a la amplificación, aquí en EDFA se amplifican las bandas C y L, que son alrededor de los 1500 nanómetros, mientras que en Raman dependen de la disponibilidad de bombas de longitud de onda y funcionan en todas las bandas. En cuanto a ganancias, en EDFA, como ya habíamos mencionado, pueden ir de 30 dB a más, mientras que en Raman de 4 a 11 dB. En cuanto a la potencia de saturación, en EDFA depende de la ganancia y las constantes del material, mientras que en Raman se aproxima la potencia de las ondas de la bomba. En cuanto al ruido, en EDFA se amplifica el ruido, es decir, se amplifica la señal junto con el ruido, mientras que en Raman no se amplifica el ruido. En cuanto a la longitud de onda de la bomba, en EDFA puede ser en 980 nanómetros o 1480 nanómetros. En Raman aproximadamente 100 nanómetros. En el espaciamiento, en EDFA puede espaciarse de 80 a 100 kilómetros, mientras que en Raman alrededor de los 65 kilómetros. Bien, ahora tenemos una comparación de coste-eficiencia. Aquí empezamos con el EDFA, que tiene un coste moderado o alto y es eficiente para largas distancias y de WDM. En el amplificador Raman el coste es alto y tiene eficiencia en ultra largas distancias. Y en el amplificador SOA su coste es bajo o moderado y es más eficiente en redes metropolitanas y también en la fotónica integrada. Bien, aquí teníamos algunas aplicaciones prácticas de los amplificadores. Aquí una puede ser las redes troncales de larga distancia o backbone, que aquí se utilizan EDFAs y Raman también para compensar las pérdidas en los enlaces que van desde los cientos a los miles de kilómetros. Otra aplicación son las redes metropolitanas y de acceso como FTTX. Aquí los amplificadores son EDFA y SOA y se utilizan para amplificar las señales en los anillos metropolitanos y permitir que las redes GPON lleguen hasta el hogar, como en FTTH. Otra aplicación podría ser en cuanto a los centros de datos y la interconexión de estos. Aquí se utilizan amplificadores SOA y EDFA y pueden conectar data centers que están a grandes distancias de entre 10 a 100 kilómetros sin conversión eléctrica. Bueno, y con el caso de estudio, que este es tomado de nuestro proyecto, aquí en nuestro proyecto la longitud más larga era de 80.7 kilómetros. Y bueno, y si consideramos una potencia en transmisión de 0 dBm y que la fibra atenúa 0.2 dB por kilómetro, tenemos que la potencia en el receptor es de menos 16.14 dBm. Y pues la sensibilidad del receptor debería cubrir este valor para tener una buena comunicación. Y bueno, la simulación fue realizada en OptiSystem y aquí se encuentran dos enlaces. El de arriba es sin los amplificadores y el de abajo con los amplificadores EDFA. Aquí se puso los amplificadores EDFA a la salida del transmisor y a la entrada del receptor. Y esta es una configuración que se suele usar en redes de fibra óptica. Y continuando con la simulación, aquí a la longitud de la fibra EDFA le pusimos de 10 metros a la salida del transmisor y igual 10 metros a la entrada del receptor, que es una configuración común en las redes de fibra. Y bien, como características aquí tenemos la potencia de transmisión de 0 dB en ambos, la frecuencia de 1550 nanómetros y en el receptor tenemos una sensibilidad de menos 18 dBm. Bien, y
Aquí podemos ver la potencia, la entrada del receptor, que es de menos 18.79, que es menos de la sensibilidad, mientras que acá ya con los amplificadores tenemos una potencia de entrada de 17.34 dBm, que este sí está en el rango de la sensibilidad y puede existir una buena comunicación. Y continuando con los diagramas de ojo y el ver y el factor Q, tenemos que sin los amplificadores tenemos un factor Q de 2, mientras que con amplificadores tenemos un factor Q de 7.42, que es un buen valor. En cuanto al bit error rate, tenemos que es mejor en el enlace con amplificadores, ya que es de 3.81 por 10 a la menos 14. Bien, aquí tenemos la altura del ojo. Sin los amplificadores se tiene una altura negativa, es decir, está muy cerrado, aquí como se aprecia en este diagrama. Mientras que en el enlace que tiene amplificadores, la altura del ojo es de 0.07, y aquí, bueno, en este valor, mientras sea mayor, indica que el ojo está bien abierto, aquí como vemos en esta imagen, en este diagrama de ojo. Y bueno, eso sería nuestra simulación. Aquí ha sido mejor con amplificadores, ya que tiene un buen factor Q y un buen bit error. Finalmente tenemos las conclusiones, en donde podemos decir que los diferentes tipos de amplificador cumplen funciones clave dentro de las redes ópticas. Aquellos dopados con Erbium destacan por su fiabilidad y eficiencia, Raman por su bajo ruido y alcance, mientras que los SOA, a pesar de las limitaciones, son útiles en sistemas compactos. Desde un punto de vista más técnico, tener más de una gama de amplificadores nos permite adaptar el sistema a diferentes necesidades o condiciones que pueden presentarse. Finalmente, si bien los sistemas actuales son capaces de manejar enlaces de alta capacidad, el desarrollo de tecnologías cada vez de menor tamaño puede suponer la integración de equipos de este tipo en un futuro. Muchas gracias.